Saludos cordiales, damos la bienvenida a esta entrevista. Aquí tenemos un responsable de familia, le vamos a realizar las 10 preguntas acordadas. La primera pregunta, ¿cuál cree usted que afectó más al desarrollo mental y emocional de su hijo o hija en el aislamiento o el distanciamiento y por qué? Una de las cosas que más afectó fue la falta de socialización. O sea, al verse aislada, que fue lo que nos llevó a esta pandemia, entonces ya no hubo socialización con demás amigos y esa parte afectó. Segunda pregunta, ¿cómo calificaría el tener que adaptarse no solo a usted, sino también a sus hijos a la pandemia? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cómo calificaría el tener que adaptarse no solo usted, sino también sus hijos a la pandemia? Bueno, yo creo que esto no tiene, para mí no tiene calificación. Esto es una cuestión de que hay que hacerlo, porque no vamos a vivir aislados toda la vida. Pues si la pandemia se termina, no voy a seguir aislado en cuatro paredes. Tercera pregunta. ¿Durante el encierro notó algún cambio en el comportamiento de su hija o hijo? Por supuesto, eso es un cambio que más allá de que sea voluntario, fue cuestiones de cultura. Nos tuvimos que volver a culturizar con respecto a la asepsia. Cuarta pregunta. ¿Cómo se sintió cuando dieron la noticia de que se retomarían todas las actividades de manera presencial después del encierro? Bueno, como se lo dijo en la primera pregunta, era cuestión de que se socialice, entonces ya lo tomé de la mejor manera porque ya mi hija se volvió a integrar a la vida normal, a la vida cotidiana de todo niño. Quinta pregunta. ¿Usted tuvo algún inconveniente debido al encierro de la pandemia en su trabajo? No, como militar en servicio activo, me tocó estar en la primera línea y digamos que no tuve ningún problema. ¿Cómo se sintió al respecto de que tenía que estar en casa y no salir por las medidas de bioseguridad? Ya, como dije en la pregunta anterior, yo no podía estar en casa, yo debía estar en las primeras líneas por el asunto de colaboración en esta pandemia. ¿Tuvo inconvenientes familiares por la pandemia? No, ninguno. ¿Algún integrante de su familia falleció o estuvo enfermo con COVID? ¿Cómo se sintió usted emocionalmente? Bueno, falleció un abuelo, mi abuelo, pero no sabemos si fue por motivo del COVID o lo que yo le llamo COVID psicológico, que consistía en cuestiones, qué sé yo, se me ocurre, infartos, desmayos, tantas cosas, ¿no? Que de pronto no estaban vinculados directamente a los síntomas del COVID como tal, pero sí afectaban a la salud. ¿Cómo se sintió al enterarse que grandes sectores de comercio se paralizaron por la pandemia? Bueno, obviamente la escasez pues, de los productos de primera necesidad, nadie estaba preparado para esto, entonces siempre, como yo lo digo, de todo lo malo hay que aprender lo bueno, entonces yo creo que esta pandemia en esta situación nos enseñó a ahorrar y a ser preventivos. Durante la pandemia hubo un incremento de desempleo en todo el país, ya sea usted fue afectado o no, como estaba anímicamente durante esta etapa. ¿Me podría repetir la pregunta? Durante la pandemia hubo un incremento del desempleo en todo el país, ya sea usted fue afectado o no, y cómo estaba anímicamente durante toda esta etapa. Ya, como le indiqué, a mí no me afectó porque como militar nosotros tenemos trabajo fijo, por decirlo de alguna manera. Anímicamente, eh, me sentí preparado, siempre con la bendición de Dios y ayudando a quien se puede ayudar. ¿Qué medidas tomó para mejorar su salud mental y la de su familia? Por lo regular siempre vivo el día a día, siempre vivo el día a día, le transmití a mi familia serenidad, ¿no? Serenidad y confianza en Dios, porque cuando las cosas están para uno, como dice el dicho, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te pongas.
Como última pregunta, tenemos como responsable de familia, ¿qué actividades hizo con su familia durante la cuarentena? Bueno, yo creo que no solamente yo, la mayoría de las familias buscó integrarse con juegos de azar, volvimos de pronto a la época de que éramos niños, qué sé yo, rayuelas, saltar la cuerda, o sea, todo lo que conlleva a la integridad que se está perdiendo ahora por la tecnología, por los teléfonos, por las tablets, por el YouTube, Facebook y tantas situaciones. Hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por su participación. ¿Listo? Continuamos con la segunda entrevista. Nuestras primeras preguntas es, ¿cuál cree usted que afectó más al desarrollo mental y emocional de su hijo o hija en el aislamiento y el distanciamiento y por qué? Pregunta, por favor. ¿Cuál cree usted que afectó más al desarrollo mental y emocional de su hijo o hija, el aislamiento o el distanciamiento y por qué? Bueno, la verdad es que sí afectó, creo que los dos puntos de que me nombraste, el distanciamiento, obvio porque pues estábamos acostumbrados a una vida normal y pasar a un distanciamiento de no tocarse, de no saludar, entonces obvio que le afectó. Y el aislamiento, pues, más que todo que son adolescentes, también les afectó. Yo creo que de los dos puntos de que me propusiste. Segunda pregunta, ¿cómo calificaría el tener que adaptarse no solo usted, sino también sus hijos a la pandemia? Bueno, de calificar, pues, el encerramiento, pues no. Pero de ahí, no, como familia, con mis hijas, pues no, no hubo ningún problema en ese sentido. Porque nos tratamos de adaptar pues a lo que en ese momento estaba, pues la pandemia. Tercera pregunta, ¿durante el encierro notó algún cambio en el comportamiento de su hija o hijo? Claro que sí, sí, sí se notaron cambios. Cuarta pregunta, ¿cómo se sintió cuando dieron la noticia de que se retomarían todas las actividades de manera presencial después del encierro? Pues bueno, de mi parte fue bien tomada porque lo vi como otra oportunidad de vida. Así ya pues chicas se podían relacionar, claro, tomando todas las precauciones, pues no, que el protocolo que en ese momento pedían. Pero yo lo vi muy, muy bien, excelente esa propuesta de volvernos a hacer todo presencial. Siguiente pregunta, ¿usted tuvo algún inconveniente debido al encierro de la pandemia en su trabajo? No, para nada, ni un inconveniente. ¿Cómo se sintió al respecto de que tenía que estar en casa y no salir por las medidas de bioseguridad? Bueno, como madre, porque a mí me tocó pues tomar el rol de padre a la vez, porque mi esposo es militar, entonces él tenía que estar en primera línea en momento de la pandemia. Entonces la que tenía que hacer todo en la casa era yo, pues salir y, y la verdad que sí, que sí hubo complicaciones al restringirse, estar encerrados. Entonces, acostumbrado pues no a hacer prácticamente todo en la calle y cambiar eso a estar encerrados, obvio, sí afectó mucho. ¿Tuvo usted inconvenientes familiares por la pandemia? Tiene el micrófono apagado.
Sí, sí tuvimos un inconveniente de que era que el jefe de la familia estuvimos alejados, por decir así, porque como él es militar, entonces él tenía que estar en primera línea, pero lo supimos sobrellevar. No, no, o sea, ya con el tiempo lo aprendimos a llevar, nos tocó aprender, pero sí hubo ese inconveniente. ¿Algún integrante de su familia falleció o estuvo enfermo con COVID? ¿Cómo se sintió emocionalmente usted? Gracias a Dios no tuve familiares fallecidos, pero sí tuve familiares contagiados. Claro, la desesperación de todo ámbito, porque uno como veía en las noticias, en la televisión, tantas cosas, y los familiares se contagiaron donde fue la ola inmensa que todo el mundo fallecía y todo, y esa preocupación, claro que existió, pero bueno, gracias a Dios sí encontró los recursos necesarios para salir adelante con la pandemia. ¿Cómo se sintió al enterarse que grandes factores y sectores de comercio se paralizaron por la pandemia? Pero bueno, eso fue un caos total, porque de no encontrar alimentos, de no encontrar ciertas cosas de aseo, fue algo terrible. Eh, pero bueno, ya creo que con el pasar de los días, las personas nos íbamos acostumbrando o aprendiendo a sobrellevar ese asunto, ¿no? A economizar más, a ahorrar más, entonces también a saber sobrellevar las cosas, de reemplazar cosas. Por ejemplo, si no había pues tomate, reemplazábamos por otra cosa, ¿no? Pero al saber de que estaban cerrados un sinnúmero de almacenes, pues fue un caos total. Durante la pandemia hubo un incremento del desempleo en todo el país, ya sea que usted haya sido afectado o no, ¿cómo estaba anímicamente durante esta etapa? Anímicamente bajoneada, totalmente bajoneada porque la economía es lo que mueve el país. Entonces ya en vista que se veía que quebraban grandes empresas, sí preocupaba mucho, alertaba mucho, más que todo esperando el después, ¿no? Después de que pase la pandemia, cómo se iba a llevar esa situación. ¿Qué medidas tomó usted para mejorar su salud mental y la de su familia? Por ejemplo, no veíamos noticias, tratábamos de no ver la televisión, incrementamos más juegos de unión familiar. Por ejemplo, como persona adulta, traía a mi familia juegos que yo los vivía en mi niñez. Por ejemplo, jugar el chantón, eh, el saltar, bueno, tantas cosas. También nos apegamos mucho más a Dios. Eh, a- entonces, eso fue como que la salida como para no enfermarnos psicológicamente más. Como responsable de familia, ¿qué actividades hizo con su familia durante la cuarentena? Pues bueno, ahí salió a la luz la imaginación como cabeza de familia. Pues se preparaba mucha alimentación de que no se preparaba a diario. Uno ya se hizo experto en postres, en tantas cosas, en juegos, y no debería de faltar el internet, porque ahí uno ya se inventaba cosas o veía recetas, juegos, bueno, cosas así. Eso fue como, bueno, y también aprendimos a leer la Biblia, a interpretarla. Esa fue mi ayuda para olvidarnos un poco de la pandemia.
Listo, muchas gracias por su colaboración en esta entrevista. Hemos llegado al final de esto. Gracias. Saludos cordiales. Vamos con la tercera entrevista del día de hoy. Primera pregunta. ¿Cuál cree usted que afectó más el desarrollo mental y emocional de su hijo o hija? ¿El aislamiento o el distanciamiento y por qué? El aislamiento, ¿Por qué? por no tener relaciones personales y sociales y no participar en actividades escolares, colegios y entre otros. Ok. Segunda pregunta. ¿Cómo calificaría el tener que adaptarse, no solo usted, sino también sus hijos a la pandemia? ¿Cómo calificaría? Bueno, de una manera, se podría decir como estresada, porque tanto en eso tuve también que, para poder soportar, bueno, ese aislamiento, tratar de entretenernos, darnos consejos, de mantener la calma en el hogar. Ok. Tercera pregunta. ¿Durante el encierro notó algún cambio en el comportamiento de su hija o hijo? Sí. Cuarta pregunta. ¿Cómo se sintió cuando dieron la noticia de que se retomarían todas las actividades de manera presencial después del encierro? Pánico. ¿Usted tuvo algún inconveniente debido al encierro de la pandemia en su trabajo? Sí. ¿Cuál fue? Mm, el miedo de, bueno, lo que pasa es que donde yo trabajo es el sector público de salud. No tuvimos que parar por ningún momento. Y mi miedo fue de dejar a mis hijos solos en casa. Claro, y contagiarse. Exacto. ¿Cómo se sintió al respecto de que tenía que estar en casa y no salir por las medidas de bioseguridad? ¿Cómo me sentía? Sí. Eh, estresada, con ansiedad. ¿Tuvo inconvenientes familiares por la pandemia? Sí. ¿Cuáles fueron? Al no poder salir de casa, ya que no teníamos, bueno, nos enterábamos por redes sociales cómo teníamos que tomar la respectiva bioseguridad para poder salir de casa. Siguiente pregunta. ¿Algún integrante de su familia falleció o estuvo enfermo con COVID? ¿Cómo se sintió usted emocionalmente? Bueno, hasta aquí no hemos tenido ningún familiar, ni una muerte de un familiar, pero sí nos enfermamos. La mayoría, todos nuestros familiares, y sentimos un poco con ansiedad, pero a la misma vez tranquilos. ¿Cómo se sintió al enterarse que grandes sectores de comercio se paralizaron por la pandemia? Bueno, me sentí con mucha tristeza, ya que sectores, en este caso de comercio, tuvieron que cerrar y de ver que cómo tenían pérdidas económicas. Durante la pandemia hubo un incremento del desempleo en todo el país. Ya sea que usted haya sido afectado o no, ¿cómo estaba anímicamente durante esa etapa? Bueno, sí, con mucha, con mucha tristeza. Muchas personas perdieron su trabajo debido a la pandemia. ¿Qué medidas tomó para mejorar su salud mental y la de su familia? Mm, bueno, mantener la calma, tratar de no ver redes sociales donde nos indicaban
las muertes debido a de las personas debido a la pandemia, tratar de distraernos entre familias con juegos en casa y, y orar mucho. Como última pregunta tenemos, como responsable de familia, ¿qué actividades hizo con su familia durante la cuarentena? Las actividades que hice con mi familia una de ellas fue preparar recetas en internet y, y un poco de actividad física. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Gracias.